Hola, 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 ¿cómo están, queridos oyentes? Nosotras aquí, como cada semana, esperando este momento de encuentros con ustedes, sí, nuestros oyentes de En Sala de Espera, por Radio Hope, por supuesto, 90.3 desde Quilmes, Argentina, para el resto del mundo. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos cada semana. Hoy el programa, como ustedes se imaginarán, va a estar dedicado, va a estar concentrado en un tema tan importante y que nos conmueve tanto como es la Pascua, esa fecha tan preciosa en la vida de todo cristiano, en la que recordamos cuando Jesús dio su vida para pagar el precio por cada uno de nosotros. Así que estaremos en este martes junto con ustedes recordando esta fecha. Y por supuesto, como iglesia también, el viernes habrá un culto especial, 18 horas presencial, así que apenas tengas el link, no te olvides de reservar tu lugar. Y el domingo de Pascua, los 3 cultos a las 9 de la mañana, luego a las 11 de la mañana y a las 19 horas. No te olvides también de reservar tus turnos, porque rápidamente se agotan. Así que qué bueno poder estar juntos, celebrando nada menos que la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Y sobre todo, no solo su muerte, sino su resurrección, porque en Jesús tenemos vida. Y hoy, bueno, aquí en Sala de Espera, retomando esta 9ª temporada, nuestra, como siempre, corresponsal, nuestra reportera de lujo, Alana Freiría. Ella tomará parte en este recordatorio de la Pascua. Y también, bueno, Adriana, nuestra productora, la profe Ale Echeverry, bueno, todas, cada una parte escogida. Así que no te lo pierdas, quédate ahí y si podés y tenés oportunidad, whatsappea a tus amigos, avisales, ya arrancó En Sala de Espera. Pueden escucharlo a través de la página web, de la iglesia, de la radio, no pueden desaprovechar, o si no por la 90.3 por la radio, este programa. Y ya le damos arranque. Así que le digo bienvenida a nuestra operadora, Alana Freiría. En Sala de Espera Kids. Dijo Jesús: dejad a los niños venir a mí. Buenas noches, mis pichoncitos regalones. ¿Quieren oír un cuento cortito? Bien. Unos días después de que murió Jesús, María fue a su tumba. Ella iba a ponerle en su cuerpo aceites y perfumes especiales. Pero la tumba estaba vacía. ¿Dónde estaba Jesús? Un ángel se le acercó a María. El ángel dijo: no tengas miedo. Jesús volvió a vivir. Él dijo que lo haría, ¿lo recuerdas? De pronto Jesús estaba parado justo delante de ella. Él estaba vivo de verdad. Ahora María estaba muy contenta. María corrió para decirles a otras personas que Jesús estaba vivo. Querido Dios, gracias porque Jesús murió por mí. Él debe amarme mucho. Gracias porque Jesús está vivo. Amén. Estás escuchando En Sala de Espera. Vida en abundancia. ¿Nos damos cuenta que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Cómo cuidas el tuyo? Bueno, qué hermoso escuchar a los niños, ¿no? Recordándonos la palabra del Señor. Y hoy quisiera compartir con ustedes un tema de actualidad, un tema que lamentablemente
lo vemos con mucha frecuencia en esta sociedad, en este entorno, cada día. Lo vemos en los colectivos, en el auto, cuando vamos por la calle, en un supermercado, cuando estamos haciendo la cola para comprar un producto, cuando estamos haciendo un trámite en un banco. En todas partes se puede en cualquier momento ver esto que ocurre con nuestros conocidos, nuestros amigos o también simplemente la gente que nos rodea en nuestra comunidad. Estoy hablando de la ira, estoy hablando del enojo. Estamos en una sociedad que cada vez es más frecuente ver estos arrebatos, estos arranques y que algunas veces tienen finales terribles porque no solo afectan al entorno, sino que a la propia salud física de aquel que padece estos arranques de ira. Y para comenzar el tema me gustaría leerles algo de Lucio Anneo Séneca. Se lo conoce como Séneca el Joven, ya que es hijo del orador Marco Séneca. Él también fue filósofo, político y escritor romano, fue senador romano, conocido por sus obras de carácter moral. Y hablando de la ira, él escribió una frase muy interesante que dice así: la ira es un ácido que puede hacer más daño al recipiente en el que se almacena que en cualquier cosa sobre la que se vierta. Qué interesante, no se los leo de vuelta. La ira, un ácido que puede hacer más daño al recipiente en el que se almacena que en cualquier cosa sobre la que se vierta. Es decir, estamos hablando de la ira como algo que afecta más a veces al portador de ese enojo que aquel que puede ser víctima, ¿no?, de la persona enojada. Hay mucha gente a punto de ebullición y la más mínima provocación los puede hacer estallar. Así es como está en nuestra sociedad y lo vemos a diario. A veces por tonterías vemos gente que agarra un palo y destroza un auto, le rompe los vidrios, rompe todo por un arrebato de ira. Y así diferentes circunstancias. Pero yo quiero ir al comienzo de la creación. ¿Cómo fue esto? Dios formó a Adán y Eva del polvo de la tierra y sopló en el aliento de vida. Esto está en Génesis 2:7. Esta unión del aliento divino con el polvo de la tierra es lo que constituye la vida física y la vida espiritual que tenían Adán y Eva. Del polvo surge la vida física, obviamente, y de ese soplo del aliento de vida, la vida espiritual. Estar vivo en lo espiritual significa que nuestra alma, que está formada por la mente, por las emociones y por la voluntad, están unidas con Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, se separaron de Dios y allí es donde se provocó la muerte espiritual del ser humano. Ahora, todo ser humano posee una persona interna y una persona externa. Nuestra persona externa, es la que se constituye con el cuerpo físico. Y a través de este cuerpo nos relacionamos con el mundo que está a nuestro alrededor a través de los 5 sentidos. Estamos hablando de la vista, del oído, del olfato, del gusto y del tacto. Ahora, la persona interna es la que está formada por el alma y el espíritu. Debido a que nos crearon a la imagen de Dios, la Trinidad nos creó a la imagen de Dios, tenemos la capacidad de pensar, sentir y escoger en contraste con los animales que actúan solo por instinto. Por lo tanto, somos una creación admirable. Y Dios ha hecho que la persona externa se pueda relacionar con la persona interna, no están separadas. La correlación entre la mente y el cerebro hace esto. Dijimos que la mente junto con las emociones y la voluntad forman el alma, esta es la persona interna. Pero el cerebro es la parte física, forma parte de nuestro cuerpo, por lo tanto es algo material y forma parte de la persona externa. Y dicho esto, como una introducción, les digo que cuando hablamos de ira,
no es nuestro cerebro lo que la provoca, sino que es la mente y la forma en la cual nuestra mente está programada. Qué importante entender esta diferencia entre mente y cerebro. Tampoco son las circunstancias de la vida o las otras personas las que nos hacen enojar. Frecuentemente vas a escuchar que estas circunstancias me provocó el enojo o esta persona me provocó a ira, pero la realidad es que no es así. Qué importante que hoy podamos entender, que esto se nos revele y nos haga luz. Se trata de nuestra percepción de estas personas y eventos y cómo las interpretamos. Interesante, ¿no? Se trata de nuestra percepción de esas personas y de esos eventos o de esas circunstancias y cómo las interpretamos. Allí, la mente va, de acuerdo a su función, a reaccionar de la manera en que se programó. La diferencia principal entonces está en la mente y no en el cuerpo. Hay una programación de nuestra mente. Y en estos días, justamente, estuve escuchando de un audio de WhatsApp que se hizo viral porque la persona que manda el mensaje le dice a la hija si ya fue a pagar, ¿no?, a su padrino y dice la palabra bicicleta o dice la palabra alquiler. La realidad es que cuando escuchamos el audio, quizás ustedes ya lo escucharon, habrán visto, o habrán oído, mejor dicho, que en este audio mucha gente escucha la palabra bicicleta, pero en cambio hay otro porcentaje que escucha la palabra alquiler. Cuando se la entrevistó a la que hizo el audio, a la autora de este audio, ella dijo que la palabra real que ella dijo fue bicicleta. Ahora, ¿por qué hay tanta gente que escucha la palabra alquiler? Hay diferentes interpretaciones. Algunos dicen que porque el oído escucha los agudos de una manera, los graves de otra. Otros lo han interpretado como que hay un problema fonético, que esta mujer no pronuncia la palabra bicicleta silabeando correctamente. Entonces, al no tener una buena pronunciación, la mente hace una interpretación y lo asocia de acuerdo a su programación a lo que mejor le parece. La cuestión es que la misma frase, mucha gente escucha bicicleta y otra gente escucha alquiler. Y a mí me dio que pensar que esto pasa con la ira. Se trata de una interpretación de nuestra mente. Se trata de una manera de ver, de percibir el mismo acontecimiento diferentes personas, de acuerdo a cómo está programada nuestra mente. Les voy a dar un ejemplo. Supongamos que dos socios en una empresa afrontan lo que uno cree que es una crisis financiera. Acaban de perder un contrato que pensaban que los llevaría a un nuevo nivel de prosperidad. Uno de los socios no es cristiano y decidió él creer en su mente que este nuevo contrato le traería éxito y que lograría sus objetivos personales. Pero cuando este contrato se deshace, no se concreta, entonces él considera que sus sueños se desmoronaron, reacciona con ira hacia todos los que tratan de consolarlo y llama a su abogado para ver cómo puede demandar legalmente contra la empresa que rompió el contrato. Es su perspectiva de la situación. El otro socio es cristiano y cree que el éxito en su vida no depende de un contrato, ni siquiera de los bienes materiales, sino en convertirse en la persona que Dios quiere que sea. Cree que Dios suplirá todas sus necesidades. Por tanto, esta pérdida tiene un menor impacto sobre él, aunque sí se sentirá, por supuesto, que decepcionado, pero no se enoja, no se llena de ira. Toma toda esta experiencia como un aprendizaje
y confía absolutamente en Dios, que todas las cosas ayudan a bien, como dice Romanos 8:28. ¿Qué nos demuestra esto? Que una misma circunstancia provoca diferentes reacciones, diferentes perspectivas, diferentes interpretaciones, porque nuestras emociones y acciones revelan lo que creemos. La gente no siempre vive según lo que profesa, pero sí vive según lo que cree. Por eso Santiago, en el capítulo 2, versículo 18, dice: yo te mostraré mi fe por mis obras. Los pensamientos de ira, lo triste es que tienen, como decíamos al principio, una terrible consecuencia en nuestra persona externa, o sea, la parte física. No está totalmente separado. La parte interna tiene efectos sobre la parte externa. Y le voy a leer brevemente una explicación que da Neil Anderson en su libro Controla tu ira, sobre la reacción física sobre los pensamientos de ira. Dice que atacan a las células de los nervios del hipotálamo del cerebro. Este estimula los nervios simpáticos para que constriñan las arterias que llevan la sangre a la piel, a los riñones y los intestinos. Las glándulas suprarrenales inyectan grandes cantidades de adrenalina y cortisol en la sangre. Los músculos se tensan, el corazón late más rápido y la tensión sanguínea sube, lo que conocemos como presión sube. Los músculos alrededor del estómago están tan apretados que causan dolores abdominales espasmódicos. Mientras continúan los pensamientos de ira, el agitado corazón bombea más sangre que la necesaria. El hígado convierte la grasa en colesterol. Ese colesterol en la sangre se acumula y tapa las arterias hasta bloquear el flujo sanguíneo. Estamos listos para un infarto cardíaco. ¡Wow! ¿Cómo sufre nuestro cuerpo, no? Porque yo mientras leía esto me daba cuenta que no solo sufría el corazón, también estaba sufriendo el hígado, los intestinos, el estómago, etc. Pero tenemos buenas noticias, porque cuando nosotros conocemos al Señor, el alma de cada creyente nacido de nuevo nuevamente logra tener comunión con Dios, que es la que habían perdido Adán y Eva en el huerto cuando pecaron. En forma instantánea la comunión con Dios se restablece, pero nuestra mente no se renueva en forma instantánea. Nuestras mentes, que estaban programadas para vivir independientes de Dios, ahora necesitan una nueva programación. Por eso Pablo en Romanos 12:2 nos dice: no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por eso tenemos que asumir nuestra responsabilidad y acudir a Dios, reconociendo que la ira realmente, esa ira que nos domina, esa ira que persevera en nuestros pensamientos, es un pecado y no puede estar alojada en nuestros pensamientos ni en nuestra mente, porque afectarán nuestras decisiones, afectarán a nuestro cuerpo, a la salud física y también a nuestro entorno. Entonces no justifiquemos nuestro enojo, sino que renunciemos a él. Cada vez que la ira quiera tomar el control, hagamos esta oración de renuncia, diciéndole: Señor, yo no quiero este enojo en mi vida. Señor, no quiero esta ira en mis emociones. Yo renuncio, te lo entrego a ti. Y la paz de Dios va a colmar tus pensamientos, tus emociones, y vas a encontrar, igual que este cristiano que estábamos recién leyendo como ejemplo, tenía una mirada diferente sobre esas circunstancias que para otro eran demoledoras, pero para él era una nueva oportunidad para que Dios se manifieste en su gloria. Espero que esta reflexión te haya bendecido.
Qué lindo es tener la paz de Dios aquí muy dentro, del corazón. Pareciera que uno está en los cielos, delante del trono del Señor. Qué lindo es tener la paz de Dios aquí muy dentro y del corazón. Pareciera que uno está en los cielos, delante del trono del Señor. Y busca la paz y olvida el enojo. Busca la paz que viene de Dios. Y busca la paz y olvida el enojo. Y busca la paz que viene de Dios, que viene de Dios, que viene de Dios. Qué lindo es tener la paz de Dios aquí muy dentro del corazón. Pareciera que uno está allá en los cielos y delante del trono del Señor. Y busca la paz y olvida el enojo. Busca la paz que viene de Dios. Y busca la paz y olvida el enojo. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Pequeña reflexión de la palabra. Bellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Qué hermoso poder participar de este programa junto a dos genias como son Silvana, Ale, y juntas poder armar este programa que entra en tu casa y ojalá que siempre pueda ser de bendición para tu vida. La semana pasada estuvimos hablando de la restitución y dijimos, porque leímos el pasaje de Éxodo capítulo 22 versículos 1 al 9, y dijimos que esta ley de restitución fue una de las tantas instrucciones que Dios le dio a Israel y que trataba acerca de cómo manejar las situaciones de aquellos que habían sido robados o que habían padecido alguna pérdida injustamente. Y también dijimos algo importante, que toda ley dada por Dios para aplicar en la vida cotidiana, a la vez era una instrucción espiritual para Israel. Y dijimos que esta ley fue dada por Dios para ayudar al damnificado, para contrarrestar la injusticia o el abuso recibido y para ser indemnizados. Y que para lograr que esa ley, digamos, que actúe en nosotros, el primer paso para llegar a la restitución es poder identificar quién es el ladrón. Y esto es imprescindible. Entonces dijimos que en Éxodo capítulo 22, tanto en el versículo 2 como en el versículo 4 como en el versículo 7, habla y dice si el ladrón fuere hallado.
Y al estudiar este pasaje bajo la óptica del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que el ladrón no es ni más ni menos que el diablo, el cual ha desatado su espíritu vengativo contra los escogidos de Dios para hacerle experimentar pérdidas de todo tipo, financieras, comerciales, familiares, ministeriales, etc. Entonces, en la Biblia vemos al diablo como el causante de las pérdidas que los hijos de Dios han sufrido a través del tiempo. Y eso lo podemos ver a nuestro alrededor. Entonces, es tiempo de que no nos quedemos, digamos, en una forma pasiva, que no nos quedemos callados, que no nos resignemos a este obrar del enemigo, sino que nos levantemos en el nombre de Jesús para recuperar todo aquello que el diablo nos ha robado. Entonces, la primero era identificar quién era el ladrón. La segunda cosa que teníamos que tener en cuenta y que la palabra de Dios nos lo dice, es no ignorar las maquinaciones del enemigo contra nosotras. Y conocer las maquinaciones del enemigo implica poder detectar cuál es el método de operación y su plan de ataque. Y esto era algo importante en cualquier guerra, inclusive en la espiritual contra las fuerzas de maldad. Y una de las principales tácticas que usa el enemigo siempre es el engaño. Ahora, ¿cómo nos engaña? Bueno, haciéndonos creer que Él tiene más poder que nuestro Señor. Él desparrama esta mentira para que caigamos bajo un espíritu de temor. Si Él logra instaurar en nosotros una pizca de ese temor, es como que comenzará a tomar ventaja sobre nosotros, y si le damos ventaja, Él desplegará todo su poderío contra nosotros, de manera que tenemos que, en el nombre de Jesús, rechazar todo espíritu de intimidación y mentira, ¿no es cierto? Porque tenemos la autoridad delegada de parte del Señor, esa autoridad que Él nos ha delegado en esa cruz del Calvario, y la tenemos que poner en práctica. Entonces, hablamos también, y los vamos a repasar así como rápido, algunos pasos importantes que necesitábamos tomar para reclamar lo que hemos perdido a causa del enemigo. Y dijimos que el primer paso era creerle a Dios, el segundo, actuar con la autoridad espiritual que Dios nos ha dado en Cristo. El tercero, hablamos de determinar lo que vamos a recuperar en el nombre de Jesús, ¿no? Y hablábamos de tener una nota escrita de todo aquello que nos había robado el enemigo, y hablamos de reclamar los intereses de eso que nos había robado, ¿verdad? Y hablamos de intereses de acuerdo a la palabra del 500%, del 100% y del 700% según la palabra que habíamos leído en Proverbios capítulo 6, versículos 30 y 31. Y por último, el cuarto paso era actuar en fe y recibir por fe todo eso que viene sobre nosotros, ¿no es cierto? Ahora yo quiero hablar del quinto y último paso, que me parece más que importante, y es utilizar la protección divina de ahora en adelante. Dios no solo quiere que reclamemos lo que el enemigo nos ha robado con intereses, sino que también tiene un plan especial de protección contra el enemigo, el diablo, ¿no? En Efesios capítulo 6, versículos 1 al 18, encontramos detallada la armadura de Dios para el creyente en Cristo. Ahí se detallan 6 pasos para obtener la cobertura espiritual contra las fuerzas de maldad. Y yo primero quiero leer el pasaje. Entonces, Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. Dice lo siguiente: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo esto, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y después sigue con el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces vemos que en el versículo 14 dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y hay un versículo que me gusta en Juan capítulo 14 versículo 6 que dice el Señor, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. Es decir, que en la corte de Dios siempre triunfa la verdad y Jesucristo es la verdad. Si nosotros no nos movemos en la verdad de Dios, dejaremos la puerta abierta para que el ladrón vuelva a entrar y hacer de las suyas. Siempre tenemos que caminar en la verdad de Dios cada día. Y después me gusta porque dice vestidos con la coraza de justicia. Yo busqué en la concordancia de mi Biblia la palabra justicia y hay sinónimos de esta palabra y son equidad, integridad, verdad, juicio, rectitud, santidad, santificación. De manera que tema este de la justicia tan en boga en la actualidad en nuestro país, donde estamos ahí viendo de cambiar algunas situaciones en la justicia y a veces sabemos que este tipo de cambios puede llegar a traer una justicia no equitativa, no íntegra, que legisle en contra de los justos y a favor de los que no lo son. En fin, un tema bastante escabroso. Ahora, ¿qué es la justicia? Según el diccionario dice, la justicia no es dar o repartir cosas a la humanidad, sino el saber decidir a quién le pertenece esa cosa por derecho. La justicia es ética, equidad y honestidad. Es la voluntad constante de dar a cada uno lo que le corresponde. Y verdaderamente en la corte de Dios también se impone su justicia. Él es el único justo. No creamos nosotros que tenemos la fuerza o habilidad para recuperar lo perdido y para vivir protegidos. Esta protección es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, no por los nuestros. De manera que tenemos que caminar en obediencia y en esa limpieza espiritual, cubiertos con la sangre de Cristo. Y encontré unos versículos que quisiera compartir con ustedes. Proverbios, capítulo 14, versículos 34, dice: el orgullo de un pueblo es que se haga justicia. La desgracia de los pueblos es que se cometa pecado. Y Proverbios también, capítulo 21, 2 y 3, los versículos, dice: todo el mundo cree hacer lo mejor,
pero Dios juzga las intenciones. Más que recibir ofrendas y sacrificios, Dios prefiere que se haga justicia y que se practique la honradez. Qué palabra, ¿verdad? Qué palabra tan interesante, tan fuerte para que nosotros pongamos en práctica. Lo otro que dice es: calzados los pies con el apresto del Evangelio, el Evangelio de la paz. De manera que nosotros tenemos un tesoro tan importante que tenemos que hablar a los que nos rodean de esta paz que solo Cristo nos puede dar. No nos quedemos con esta salvación tan hermosa que Jesús ganó en la cruz del Calvario, escondida, sino que hablemosle al resto, a nuestro entorno, para que puedan experimentar lo mismo que nosotros. Y después dice: tomar el escudo de la fe. Y para todo lo que hablamos acerca de la restitución se requiere, ¿no?, una fe absoluta y no permitir ni un gramo de duda. La fe es crucial en el plan de protección de Dios. Su fe es la que vence al mundo. Y esto lo dice Primera de Juan 5:4, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y después dice: tomad el yelmo de la salvación. Cuando pienso en el yelmo, enseguida se me representa mi cabeza, ¿verdad? Entonces tenemos que controlar nuestra mente pensando en las promesas de Dios y no en esos susurros mentirosos del enemigo. En la lucha espiritual recordemos y no olvidemos que la mente es el campo de batalla. El que conquista la mente gana la batalla, de manera que llena tu mente con las promesas de Dios y orá con la palabra de Dios y proclamala, porque el mundo espiritual la escucha y el diablo huye. Y por último dice: la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada o el arma espiritual de ataque del cristiano, ¿no? Y para utilizarla contra el enemigo de nuestras almas. Entonces, con la verdad de la palabra nosotros podemos diferenciar lo que viene de Dios y las palabras del enemigo y seleccionar con qué nos quedamos y rechazar todo aquello que no viene de parte de Dios. Entonces, es tiempo de que pongamos las cosas en orden, pero que también nosotras nos organicemos y nos pongamos en orden y entender cuál tiene que ser nuestra táctica y nuestra guerra con el enemigo. Que Dios te bendiga. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad de ley, sobre todo lo creado por tu mano, tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Dios.
Estás escuchando En Sala de Espera. Qué bendición, queridas amigas, poder compartir este tiempo tan precioso con ustedes, escuchando palabra de Dios, siendo ministrada, porque ustedes ministran mi vida y desde ya de todo nuestro amado público. Y vieron que estamos en las vísperas de lo que es la celebración de la Pascua. Y yo quiero hablar un poco de ese tema, un tema tan especial, que a veces, bueno, la gente, como suele suceder, toma muchos temas que son de un hondo sentido espiritual, lo toman con un hondo sentido comercial, digamos, ¿no? Y quizás lo banalizan o lo hacen muy superficial. Entonces yo quería hablarles hoy un poco del origen de esta Pascua en el pueblo de Israel y después llevarlos a nosotros. Entonces, de acuerdo al nuevo diccionario ilustrado de la Biblia, la palabra Pascua viene del vocablo hebreo Pesaj, que literalmente significa pasar por alto o encima, y figuradamente quiere decir preservar, mostrar misericordia. ¿Cuándo es que se lo usa por primera vez y lo encontramos en las Escrituras? En Éxodo capítulo 12, que quiero ir leyendo los primeros versículos del 1 al 14, dice así la gloriosa palabra del Señor. En la tierra de Egipto, el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: este mes será para ustedes el principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes. Hablen a toda la congregación de Israel y digan: el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas. Un cordero para cada casa. Pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas. Conforme a lo que cada persona coma, dividirán ustedes el cordero. ¡Qué perfección hasta acá! Este tipo de festividad, este tipo, digamos así, de ceremonia. Con qué exactitud Dios le estaba hablando a Moisés cómo se tenía que realizar. Sigue diciendo: el cordero será un macho sin defecto, de 1 año. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo tomará al anochecer. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura, con hierbas amargas. Ustedes no comerán nada de él crudo, ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. No dejarán nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemarán en el fuego. De esta manera lo comerán. Ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el cayado en su mano, lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y ninguna plaga
vendrá sobre ustedes para destruirlos, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día será memorable para ustedes y lo celebrarán con fiesta al Señor. Lo celebrarán con todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Qué palabra verdaderamente preciosa y aparte profunda, lo que tenían que hacer, y vamos a ver que es aún más profunda cuando lo relacionemos con el Nuevo Testamento. Esta palabra que leímos está en Éxodo capítulo 12 del versículo 1 al 14. ¿Qué aprendemos de todo esto que hemos leído? Bueno, en primer lugar, que Dios es el personaje central de esta historia. Al observar este texto bíblico, Dios, o sea, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, es siempre desde ya la palabra más importante. Nuestra primera tarea al estudiar la Biblia debe ser descubrir la voz de Dios y su obra en la historia. En el caso de la Pascua es evidente que se trata de una institución divina. Fue idea de Dios, como lo hemos leído. No pasemos por alto ni olvidemos que la Pascua es la Pascua del Señor, algo específico con Él, ¿verdad? Su propósito y valor están eternamente ligados a la obra de Dios por medio de ella. También podemos ver en el pasaje que la Pascua es una expresión del amor de Dios. ¿Manifestado de qué manera? Y bueno, en la redención de su pueblo y en el juicio de sus enemigos, en fidelidad a su pacto. Acordémonos de los pactos que Dios había hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob, y en este caso acá, en el capítulo 12 de Éxodo, del versículo 7 al 13. Entonces, en la Pascua, Dios recuerda su pacto y actúa con amor, fiel hacia su pueblo. El amor y la misericordia del Señor se ofrecen a su pueblo mediante el sacrificio y la sangre, en este caso, de un cordero inocente. Bueno, así es como Israel tiene que ver la Pascua. ¿Sí? Ellos desde 3.500 años a esta parte celebran esta fiesta, es una celebración al Señor. Otra cosa que podríamos, extraer como concepto es que en el Antiguo Testamento la Pascua es en esencia una celebración que en realidad mira hacia el pasado. Ella marca en realidad el día de la independencia de Israel y el nacimiento de la nación, ¿sí? Como nos dice Éxodo, que estamos leyendo capítulo 12, versículo 1 y 2. Posterior al evento histórico de esta primera Pascua que se menciona acá, el propósito real de la celebración era que el pueblo recordara una vez al año con, todo su ser, los detalles específicos de esa obra maravillosa de Dios, de redención, que Dios había realizado a su favor en Egipto, ¿no? Porque la esclavitud de Egipto, acuérdense que era sumamente intensa, sumamente agobiante y se hacía cada vez peor, ¿no? En la Pascua Dios derramó sangre. Por lo que vemos, la sangre de los primogénitos de Egipto. Pero al mismo tiempo pasó por alto, acuérdense de ese término hebreo, Pesaj, los hogares de aquellos israelitas quienes justamente obedecieron, ¿no? Y con fe cubrieron los dinteles de sus casas con la sangre de ese cordero sin defecto que habían inmolado con sus propias manos. Y esto ya nos va abriendo de a poquito la puerta a donde queremos llegar verdaderamente. Pero en este Antiguo Testamento, ¿no?, celebrar la Pascua motivaba al pueblo a recordar constantemente para vivir siempre fielmente a Dios. Para Israel,
recordar los detalles específicos de la obra redentora de Dios en Egipto era importantísimo por una razón sencilla. En la Biblia, el olvido del pueblo de Dios está intrínsecamente ligado a la apostasía. Al mismo tiempo, la Biblia testifica repetidamente la fidelidad de Dios para recordar sus promesas. Y eso no solo lo vamos a ver acá en este libro que estamos leyendo en Éxodo, sino que te lo vas a encontrar también en Deuteronomio. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 4, versículo 4 dice: por tanto, cuídate y agrada tu alma con diligencia. Y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Qué bueno, ¿verdad? Hacerlas saber a tus hijos y a tus nietos. En el versículo 9 dice: tengan cuidado, pues no sea que olviden el pacto que el Señor su Dios hizo con ustedes y se hagan imagen tallada en forma de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido. Entonces, vemos acá, Deuteronomio es lo que conocemos con el nombre del libro de la segunda ley, ¿no? Era una manera de volver a recordar la ley para una generación que ya había salido del desierto y había entrado en tierra prometida, y son generaciones que ya no anduvieron con Moisés, son generaciones nuevas que se formaron, ¿verdad? En otras palabras, al instituir la celebración memorial de la Pascua, Dios proveía a su pueblo un medio de gracia que les permitiría perseverar en la fe y la obediencia al pacto, al recordar todos los días de su vida. ¿Qué cosa tenían que recordar? Y bueno, la maravillosa obra de redención de Dios, ¿no? Cómo Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto. También esto lo vas a encontrar en Deuteronomio, capítulo 16, versículo 1 al 3. Entonces, ¿qué otras cosas podemos, como sacar conclusiones o entender de esta Pascua en el Antiguo Testamento? La Pascua es una celebración de la obra amorosa de Dios por su pueblo. En ella Dios pasó por alto las casas de los israelitas, imperfectos, hombres imperfectos pecadores, el día que juzgó a Egipto, y las pasó, por alto en base al sacrificio de un cordero inocente. Debemos celebrar a Dios en la Pascua. Y el propósito de la celebración perpetua es dar al pueblo de Israel una motivación constante y una forma de como nación, de identificarse, ¿no? con elementos, con símbolos, así como un argentino se identifica con el mate, con el asado y con el dulce de leche. Bueno, el pueblo de Israel tenía que identificarse con esta obra redentora de Dios, recordarlo a Dios, porque era parte del mandamiento. Entonces, todo esto que es la Pascua judía, vamos a verlo ahora, la Pascua en el Nuevo Testamento, y que va a ser una certeza de redención y un anhelo de comunión. En el Nuevo Testamento, los pasajes que van a estar asociados a la Pascua los vamos a encontrar desde ya en los 4 evangelios, ¿no? En Mateo capítulo 26, en Marcos capítulo 14, Lucas capítulo 22 y en Juan capítulo 13 en adelante. La Pascua judía fue celebrada, consumada y redefinida ¿por quién? Por Jesús, por nuestro precioso Salvador. Él utilizó esta, que era la más importante de las fiestas judías, como punto de partida para la institución de la Cena del Señor y la inauguración ¿de qué cosa? Del nuevo pacto. Me emociona
verdaderamente poder estar hablando de esto, de esta última cena y de este pacto, porque este pacto te alcanza, porque este pacto te traspasa, porque este pacto llega hasta lo más íntimo de cada uno de tu ser. Y si vos decís, ay, todavía no llegó hasta acá, hasta lo más íntimo de nuestro ser, hacé una oración pidiéndole al Señor Jesús que te haga conocer el real sentido de la Pascua. Lo que vamos a hacer es mirar este episodio, que es no solamente un episodio, un momento histórico, es un momento bisagra, es un momento crucial para la vida de todo cristiano, desde el Evangelio de Lucas, capítulo 22, del versículo al 14 al 20, ahí encontramos todos los aspectos esenciales de la Pascua y el significado de este nuevo pacto. Entonces, cuando iba llegando la hora, ¿no? Jesús se sentó a la mesa y, digamos así, y con él todos sus 12 apóstoles, ¿no? Y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Qué fuerte esto, era su última cena. Y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. ¿Qué podríamos decir de esta escena, no? De la última cena, de la cena del Señor. Y bueno, resaltar varios puntos. Por ejemplo, acá lo que vemos es un profundo anhelo de estar en comunión. Para Dios es un momento anhelado de comunión con su pueblo elegido, un momento de gozo expectante, sostenido por las certezas de la redención futura. El anhelo del Salvador no ignora el padecimiento que venía, que era la cruz, sino que más bien lo reconoce como el perfecto cumplimiento de la promesa que Dios hizo de otorgar a su pueblo su presencia para siempre. Cuando nuestra redención sea consumada, el reino de los cielos será final y completamente establecido. Y en ese gran momento celebraremos la cena en presencia inmediata de nuestro Salvador. Dios anhela eso, darnos la gloriosa comunión de su presencia. Otra cosa que notamos extrayendo conceptos de estos textos es una ceremonia modificada y un nuevo significado otorgado a esa Pascua judía, ¿no? ¿Por qué? Ahora, en estos tiempos, damos gracias, no por el Cordero que libró a Israel de Egipto, sino por el Salvador, el Cordero de Dios, que con su cuerpo y su sangre otorga lo que es la eterna redención a todo aquel que en él cree. Hay que creer y aceptarlo en nuestro corazón. De esta manera, esta última Pascua se convirtió en realidad en la primera Santa Cena. Y esa Santa Cena es el símbolo visible de la inauguración del nuevo pacto. ¿Sí? Esta cena ya no apuntaría más al pasado, a la liberación de la esclavitud temporal de Egipto, sino al sacrificio de Cristo, al Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios sin mancha, quien entregó su vida y derramó su sangre en la cruz para darnos, ¿qué cosa? Para darnos eterna libertad y redimirnos de la esclavitud, ¿pero de qué? Del pecado. La esclavitud de ese pecado que nos tenía atados, bueno, ahora somos redimidos para siempre.
Y notamos estos dos elementos, ¿no? La copa y el pan, que son esos dos elementos memoriales. Así como para la Pascua hebrea, el panásimo, el cordero y las hierbas amargas eran lo que representan esa cena. Acá, por esta razón, en esta Santa Cena, no sacrificamos un cordero, ya no hacía falta matar a un animalito, ni derramamos sangre. Nuestro cordero fue sacrificado por nosotros en aquella Pascua una vez y para siempre. Y con ello obtuvo la eterna salvación para nosotros, para su pueblo escogido, para todos aquellos que le hemos aceptado. Entonces, hay una celebración, porque vos decís, bueno, la cruz, uno piensa en la cruz o el padecimiento, y sí, verdaderamente eso nos conmueve. Hablábamos con Adriana en estos días y verdaderamente llegábamos al punto de las lágrimas, ¿no? De pensar momentos, situaciones que vivió Jesús en esas instancias finales. Pero hay que pensar en la celebración. Al igual que el pueblo de Israel celebraba la fiesta de la Pascua, nosotros también celebramos con gratitud el sacrificio del Hijo de Dios. La Cena del Señor nos recuerda que ahora vivimos en una nueva etapa en el programa, digamos así, del reino de Dios. Ahora somos beneficiarios del nuevo pacto inaugurado en esa cruz. Además, la cena nos recuerda que nuestra esperanza está en el futuro, en la consumación de ese reino de Dios. Hacemos esto en memoria de Él, verdaderamente. Y el cristiano no celebra con recuerdos pasivos, sino con actos significativos. Recordamos al Señor, su amor, su misericordia, su gracia. Recordamos su obra sacrificial por nosotros. Actos que en el presente nos trasladan al pasado, pero también al futuro. Comemos el pan y bebemos el vino, y al hacerlo regresamos a aquel viernes donde el perfecto amor de Dios por nosotros se desplegó en la cruz. Al mismo tiempo, al celebrar la Pascua, saltamos también al domingo. El gozo, hay un gozo en que en esa tumba vacía, pensá que la tumba quedó vacía, a la realidad del Cristo resucitado y glorificado. Podemos celebrar gozosos la muerte de nuestro Mesías. ¿Por qué gozosos celebrar una muerte? Porque proclamamos su resurrección. Él ha resucitado. Él está a la diestra del Padre. Él vendrá otra vez. Él nos llevará consigo para gozar junto a Él para siempre. En definitiva, la cruz consuma la expiación, pero no es el fin de la salvación. Celebremos con gran gozo, porque Jesús vive, Jesús resucitó. Que Dios le bendiga y que tengan una preciosa Pascua de resurrección, vivida como tiene que ser vivida, con la mirada puesta en el Señor Jesús. Hay un lugar donde su amor reinando está, corrientes de gracia fluyen con libertad, donde su amor es sin igual, fluyendo está como un caudal a los pies